Dios te bendiga, aquí el pastor Hernando Steidel en otro episodio más de A la Mesa. Estamos en el segundo episodio del libro de Ruth. Estamos agradecidos al Señor de poder tener esta oportunidad de estudiar la Biblia como una sola historia, donde vemos el carácter de Dios revelado a través de cada uno de los libros. Y me sigue acompañando mi esposita, mi mejor mitad, como yo digo, Jessica. Jessica, gracias por seguir conmigo y acompañarme en este libro de Ruth. Un privilegio estar aquí contigo y poder compartir de este libro maravilloso, donde podemos ver, ¿verdad?, las pinceladas gloriosas de la bondad de Dios, de la redención de Dios sobre nuestras vidas. Para mí es algo súper chévere porque yo me siento como, ¿verdad? En nuestra vida nosotros hemos tenido muchos tiempos de a la mesa, de sentarnos con la palabra. Yo creo que es algo que disfrutamos mucho. Así es. Y hacerlo de esta manera, pues sé que es una bendición para ambos. Y estuvimos viendo en ese capítulo 1 todo el proceso difícil que vivió Noemí, Claro. donde se centra en esa amargura del corazón de Noemí. Claro. Y Noemí escuchó que en Belén, en Judá, de alguna manera se había acabado el hambre y había un tiempo de cosecha. Decide volver. Orfa se va a su país natal. Sin embargo, Ruth decide quedarse. Y vemos como una historia de conversión, de Ruth decir, tu Dios será mi Dios. Y esa historia de conversión quizás Noemí no la entendía mucho porque Noemí estaba muy acongojada y triste por sus circunstancias. Pero entonces arrancamos este capítulo 2 con que el pueblo de Belén de Judá de momento tenía cosecha. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando aquí? De momento, me encanta saber primero que no solamente ya se entera, sino que llega en el tiempo de la cosecha. Hay una provisión del Señor para nuestras vidas que muchas veces no vemos en la historia. Y cómo el Señor quiere trazar una historia para nosotros, pero también cómo traza una historia de cómo se va a cumplir su palabra, pese a nosotros, cómo su gracia nos cubre. Y entonces que de momento haya llegado ella en este tiempo específico de cosechar, era una oportunidad también de poder trabajar. Y me encanta que de momento muestran, el capítulo empieza diciendo, había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boz, que era pariente de Elimelec, esposo de Noemí. Y aparece este próximo personaje que es Boz. Y no dice solamente que era rico. De momento en la historia sale que este hombre era pariente de Elimelec, esposo de Noemí. Y un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de granos dejadas atrás. Noemí respondió, está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores. Y resultó que lo hizo en un campo que le pertenecía a Booz, el pariente de su suegro, Elimelec. Otra vez menciona, no era coincidencia, el Señor está permitiendo que ocurran unas cosas. Sí, que el Señor está obrando aún en lo oculto de lo que nosotros no conocemos. Exactamente. Dios siempre está obrando y está trabajando aún cuando quizás nosotros no nos damos cuenta. Claro. Pero la realidad es que a veces vemos como si fueran coincidencias, pero aquí vemos la providencia de Dios, vemos lo providencial del Señor de que Ruth haya ido al campo precisamente de Booz, que es el pariente de Elimelec, y que entonces aquí había una ley, Jessica, había una ley que permitía lo que Ruth estaba haciendo, ¿no? Sí, había una ley que le permitía, ¿verdad?, a la gente cegar. Entonces, está en Levítico, capítulo 19. Dice, cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha.
Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. Déjalo para el pobre y para el extranjero. Es glorioso saber cómo el Señor en esta ley estaba diciendo, a mí me interesa el pobre y el extranjero, no solamente a mi pueblo. Y también eso lo que muestra es que el Señor le estaba enseñando a su pueblo a ser bondadoso, Claro. a ser agradecido con lo que Dios le daba, al punto de que decía, no seas, ¿verdad? Como dicen en el campo, Avaro. no seas afrentado, tú sabes, no cojas todo el campo, sino que lo que vas a hacer es que vas a cosechar, pero no todos los rincones, Claro. no vas a espigar todo, vas a dejar para los que son más pobres. Claro. Y Ruth, fíjese, dice, para los pobres y extranjeros. Y Ruth era las dos cosas. Era pobre. Era pobre y extranjera. Entonces... y hay otro verso que dice también en la palabra, que lo dice en Deuteronomio capítulo 24, en el versículo 19, y Dios se lo dice hasta el 22, y le dice, recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. ¿Sabes? Nuestro Dios es un Dios que dice, yo me acordé, te escuché, vi tu lamento y te saqué de Egipto. Pero tú necesitas recordar que en aquel tiempo que tú fuiste esclavo, también yo cuidé de ti. Te saqué y proveí para ti todo lo que necesitaba. Ahora tú tienes que proveer para aquel que es pobre y extranjero. Tú sabes que, Jessica, que una de las cosas que a mí más me fascina de esta historia de Ruth es que Ruth somos nosotros. Claro. Porque nosotros somos extranjeros, somos pobres nosotros. Advenedizos. Somos insertados luego, ¿no? No somos del pueblo de Israel. Somos precisamente, cuando vemos esa historia, somos aquellos que pudiéramos decir que no tenemos esperanza. Claro. Que básicamente somos como aquella mujer sirofenicia que se acercó a donde Jesús y que le dijo, aún de las migajas que caen de la mesa, me gustaría disfrutar de ellas, ¿verdad? Y Jesús le decía, qué mucha fe tienes. Callado. Entonces, en ese aspecto, yo veo aquí cómo entonces este capítulo 2 me muestra un voz que pregunta por Ruth y que dice, oye, ¿quién es esta mujer? Y le dicen que era pues la moabita y él le dice, oye, necesito que la cuiden. ¿Por qué? Porque él sabía que ella estaba en peligro. Porque al ser pobre, al ser extranjera, al ser moabita, claro, ella pudo haber sido maltratada. Podía ser maltratada. ¿Verdad? Y por las diferentes gente que allí estuviera, porque habían bastantes pobres, ¿no? Que pudieran Claro. estar buscando. Y él decide hacer una provisión de protección. Entonces, a él le cuentan que ella es una joven moabita, que era la que había vuelto con Noemí, que pidió permiso. Él se acerca y le dice, oye, no vayas a ningún otro campo. Sigue a los jóvenes, a las jóvenes que trabajan para mí. Fíjate dónde ellas están cosechando y allí recoge. O sea, vemos una provisión de Dios y vemos un refugio de Dios a Ruth, que es fruto de quizás esa conversión que vemos, Claro. ¿no? Donde el Señor empieza a cubrirla y Él le dice, le advertí a todos los hombres que no te traten mal y cuando tengas sed puedes ir a beber del pozo de agua. Y ella agradecida, este verso me fascina, el verso 10, dice, ¿qué he hecho para merecer tanta bondad si no soy más que una extranjera? Vemos el corazón de ella, que debe ser el corazón nuestro. Claro. El corazón nuestro de ¿qué hemos hecho para recibir tanta bondad? Pues a la hora de la verdad, pues no es que hayamos hecho nada, es que nos hemos rendido ante ese Dios todopoderoso. Así que vemos en vos un prototipo, un ejemplo de esa cobertura de Dios cuando decidimos acercarnos a Él. Me encanta porque ella muestra esa humildad de cuando Él decide cubrirla, cuando Él decide protegerla,
prototipo de Cristo, prototipo de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Cómo Él nos ha cubierto en nuestra necesidad, en nuestra pobreza de espíritu, ¿verdad? En nuestra incapacidad de realmente nosotros poder hacer algo bueno. Y realmente ella en esa humildad dice, ¿quién soy yo? Como decía el salmista, ¿quién soy yo para que me visite? Y nosotros necesitamos tener esa humildad de reconocer todos los días quién soy yo para que el Señor hubiese dado su vida por mí, me hubiese rescatado, hubiese bendecido mi vida. Y eso fue algo que a vos le llamó tanto la atención, porque vio que esta mujer realmente había tenido la fe de creer que ella podía espigar, que ella podía acercarse, que ella había bendecido, ya le había llegado el rumor de que esta mujer era diferente. Era una mujer que se había quedado, ¿verdad?, en un lugar y había decidido dejar su parentela, dejar sus dioses por volver con su suegra. Y precisamente ese punto es muy importante. El verso 11 lo que dice es que vos le dijo, sí lo sé todo lo que has hecho. Sí. Sé. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor. Claro. Cuando nosotros vamos donde Él con un corazón contrito y humillado, arrepentido, agradecido, la contestación de Dios es, sé todo lo que has hecho, yo te conozco. Claro. Y entonces la contestación de vos es, yo sé lo que has hecho por tu suegra, sé de que quedaste viuda, he oído que dejaste a tu tierra natal, claro, y te viniste a vivir aquí en una tierra desconocida, y le da una bendición. Y aquí es donde en el episodio pasado mencionaste las alas, ¿verdad? Y entonces él dice que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte. Ese verso 12 es glorioso, porque eso es lo que nos muestra que Ruth quizás estaba en ese proceso de conversión, pero vos le estás afirmando y diciéndole, tú no viniste aquí a buscar una herencia de este mundo, tú viniste aquí a refugiarte bajo las alas del Señor. Y que el Señor pueda refugiarte en medio de tu momento de quebranto, de pobreza, de viudez. Yo creo que eso es lo que el Señor nos muestra, ¿no? Que él en medio de nuestro quebranto, de nuestras circunstancias difíciles, él levanta sus alas y nos cubre. Hay algo que a mí me encanta también de vos, que cuando miramos también su genealogía, nos muestra que vos no era cualquiera. Que el Señor había preparado un hombre con un corazón sensible al extranjero por una razón. Él estaba en la genealogía de una mujer que era como Ruth. ¿Qué mujer? Cuéntanos. Bueno, en Mateo me habla de la genealogía de Jesús, y en esa genealogía de Jesús aparecen varias mujeres que en este libro aparecen, pero una de ellas es Rahab, que se conocía como Rahab la ramera, que fue la que protegió a los espías. Así es. Cuando fueron ¿verdad?, a ver lo que tenía que ver con el muro de Jericó. Es impresionante porque Rahab es la mamá de Booz. O sea, el papá de Booz se llama Salmón, ¿verdad? No sé si usted quiere ponerle ese nombre a uno de sus hijos, ¿verdad? Salmón. Pero Salmón es el papá de Booz, pero Rahab es su mamá. Entonces, lo dice así en la genealogía de Jesús, específicamente en Mateo capítulo 1, verso 5, dice que Salmón fue padre de Booz, que su madre fue Rahab. Entonces, así que eso es tremendo, porque estamos hablando de una mujer que en ese momento no era moabita, ¿verdad? Como era el caso, ¿verdad?, de Ruth, pero sí era una cananea, que cuando era una extranjera, que cuando el pueblo de Dios va a conquistar la ciudad de Jericó y da 7 vueltas y toda la cosa, mandan unos espías antes. Y ella le dice, mira, yo he oído hablar de ese Dios. Yo le pido que cuando Dios los liberte, ¿verdad?, que yo pueda ir con ustedes, que yo sea salva, ¿verdad? Y entonces es una mujer que, al igual que Ruth, deja todo por venir a servir
y tener una conversión real de venir al pueblo de Dios y convertirse al pueblo de Dios y refugiarse Bajo las alas. bajo las alas. Así que él sabía lo que era una mujer extranjera que se había refugiado bajo las alas del Altísimo. Y por eso la Escritura dice que ya nosotros no somos extranjeros, Aleluya. sino que hemos recibido la herencia del Señor. Así que nosotros somos como Rahab, Claro. como Ruth. Y entonces, con la herencia de vos, porque entonces quiere decir que vos, teniendo ese corazón de haber aprendido probablemente todas estas historias de su mamá, Claro. el ver a Ruth se mueve a misericordia, de tal manera que inclusive le dice, mira, ven a comer, le da comida, le pide a los demás, a los que estaban trabajando con él, arranquen de los manojos espigas inclusive de cebada y déjenlas caer a propósito, le dice, para que ella tenga más. Para que ella tenga más y la recoja y no me la molesten. Así que Ruth recogió cebada todo el día, desgranó por la tarde, llenó una canasta, cargó de vuelta al pueblo y cuando se la trajo a la suegra, la suegra Noemí lo que le dice, ¿y de dónde tú recogiste ¿De todo dónde? esto? Entonces tenemos que entender que Noemí está probablemente preocupada Claro. por qué está pasando con Ruth. Que ¿Qué no le hizo? hagan Que no le hagan daño. daño, qué está pasando. Y de momento Ruth llega, imagínate, llega con una canasta. ¿verdad? Dice que eran Llegó de Costco, 40. llegó de Costco. Llena, los carritos de Costco que hay que llenar en mi casa porque son muchos hombres. Llegó completa, llegó, olvídate. Dice que llegaron 40 libras, o sea, 22 litros de cebada que había granado y ¿verdad? Dice 40 libras en un día. Ella fue asombrada. Noemí de momento es asombrada con la bondad de Dios, con quién es este hombre que ha venido, ¿verdad? No, y cuando le dice tan el nombre. bondadoso Y cuando le que dice ella ha el nombre. venido a espigar. Y cuando ella le dice el nombre, que es vos, ¿qué es lo que dice? Noemí dice, pero ese es nuestro pariente. Claro. Ese es pariente de Elimelech. Él es uno de los más cercanos. Y aquí es donde aparece la palabra. Él es uno de los redentores de Aleluya. nuestra familia. Wow. Entonces, ese concepto de redención, Wow. que desde Génesis 3:15, Aleluya. cuando nosotros hemos pecado, ¿verdad? Cuando pecó Adán y Eva, habla de que yo le voy a redimir. O sea, la Biblia es una historia de redención. Y encontrar aquí en este libro de Ruth ese concepto de Él es uno de los redentores de nuestra familia. Y Ruth le dice, vos me dijo que volviera y que me dejara y que me quedara con los trabajadores hasta que termine la cosecha. Y entonces es algo sorprendente porque literal ella está segura de que este pariente, que es uno de los redentores, de alguna manera es como si Noemí, que es como nos pasa a nosotros en nuestra vida, de alguna manera Noemí empezó a ver la luz de la voluntad de Dios y de la bondad de Dios nuevamente. Porque cuando nuestra teología se nubla, el Señor empieza a permitir procesos Aleluya. que nos traen de vuelta a entender que Él está, que Él está obrando aún cuando quizás no lo vemos. De momento aquí empezó ese rayo de esperanza, ¿verdad? Probablemente Claro. Noemí hacía mucho tiempo no tenía una sonrisa en su rostro y de momento aquí empieza ella a sonreír y a decir, pero aquí puede estar pasando algo bueno. Sí. Aquí de alguna manera Dios está entrando en el asunto. Y poder ver cómo ella empieza a hablar y lo que ella dice, realmente nos muestra que sí, que esa teología empezó a cambiar. Que realmente ella empieza a ver la bondad de Dios. Y nosotros tenemos que orar cuando estemos en un momento como el que se encontraba Noemí, donde decimos, no, Dios, lo que me ha hecho, mira para allá donde yo estoy. Es importante que nosotros oremos, Señor, déjame ver tu bondad. Amén. Ahí hay una parte Aunque sea un rayito. Aunque sea un rayito, aunque sea un poquito. El salmista David decía, hubiera yo desmayado Amén. si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y nosotros necesitamos clamar y tener la certeza y la confianza que hay una promesa gloriosa en la eternidad para nosotros que nos aguarda. Pero también
en este lado de la eternidad necesitamos estar agarrados de la esperanza gloriosa de quién es Dios en nuestra vida, de cómo su bondad se va a dejar ver y su cuidado sobre nosotros, aún en los momentos que nosotros pensamos que no está. Y eso va a arreglar nuestra teología. Y eso fue lo que aconteció en este momento con Noemí. Y me muestra de Ruth la importancia de la fe. Claro. Ella mostró fe de voy a ir. De hacer lo que ella le decía a la suegra también. Y voy a accionar la fe. Entonces yo creo que esto nos lleva a ese punto de que cuando accionamos la fe, vemos la provisión de Dios. Claro. Y vemos la providencia de Dios en circunstancias donde menos la esperamos. Donde menos la esperamos. Decía, Ruth le dijo a Noemí cuando le preguntó, es más, vos me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. O sea, no era una provisión de un día. No era la provisión de un día, de todo ese grano que ella tenía y que por ese día iba a estar la nevera llena, o verdad, en aquel momento no había nevera, pero que no le iba a faltar o que le podía durar por mucho tiempo porque ya eran 2 nada más, sino que él le había dicho, puedes regresar. Y ella le dijo, excelente, haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. Con el Señor estamos seguros. Estamos seguros, Nando. Estamos seguros. Así que, bueno, este capítulo 2 realmente nos habló mucho sobre la provisión de Dios cuando menos la esperamos. Amén. Creo que y la fe de Ruth de creer que Dios podía proveer. Y Noemí, sorprendida, empieza a ver rayos de esperanza. Así que nos movilizamos al capítulo 3. Claro. Pero antes de eso, recuerda, ella siguió trabajando hasta que terminó la cosecha, pero dice que se quedó viviendo con su suegra. Con su suegra. Qué bondad de esta mujer. Se convirtió en una hija. Cuidado. Se convirtió en una hija. Y estamos hablando de que entonces Noemí, que siendo viuda, no teniendo herencia, no teniendo nada, básicamente ella quedaba a las expensas de la limosna que alguien le diera, pero en Dios nunca quedamos desprovistos. Exacto, porque el Señor proveyó a través de la moabita, a través de la extranjera, a través de Ruth, a través de la nueva convertida. A través de lo que ella no esperaba. Exacto. Y a través de lo que nuestro Dios puede sorprendernos. Quizás a veces pensamos, Dios lo va a hacer de esta manera, pero cuando no tengamos nada, recordemos, nuestro Dios siempre tiene un mejor plan. Amén, amén. Así que esperemos que el Señor siempre va a obrar aún donde menos lo esperamos. Así que, bueno, nos quedamos ahí porque entonces esto se pone mejor. Y el capítulo 3 promete mucho de lo que seguimos viendo de esa redención. Amén. Así que seguimos apuntando a Jesús y confiamos en que este episodio haya sido de bendición. Suscríbase, dele like, compártalo con otras personas. Y también, si tiene alguna duda, puede buscar nuestra aplicación para tanto Android como iPhone de Catacumba 9. Ahí está toda nuestra información. Y qué bueno que tenemos otro episodio más de La Mesa. Gracias, Jessica, por estar junto a mí. Y pues amenazamos con volver con el capítulo 3. Así que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.